Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Iván y lo que voy a contar todavía me pesa cuando lo recuerdo con calma. Llegué a Monterrey buscando algo sencillo, un cuarto barato donde dormir y juntar dinero mientras acomodaba mi vida. No tenía grandes expectativas, solo quería un lugar tranquilo, sin preguntas, sin reglas raras, algo que me permitiera pasar desapercibido. La casa me la recomendaron en un grupo en línea, de esos donde la gente publica cuartos disponibles sin tanto trámite. Desde el inicio me pareció demasiado fácil conseguirlo, pero en ese momento lo único que me importaba era el precio bajo. La casa estaba en una colonia vieja, de calles angostas y banquetas cuarteadas, donde las luces de la noche apenas alcanzaban para ver bien. Era de esas construcciones antiguas, con paredes gruesas y pintura desgastada que se caía en pedazos. Tenía un portón metálico que rechinaba cada vez que lo abrían y un patio central con macetas secas. La dueña era una señora callada, de mirada dura, que apenas sonreía. Me enseñó el cuarto sin dar muchos detalles, como si no le interesara quién entraba o salía. Eso me incomodó un poco, pero el lugar estaba limpio, y eso bastó para convencerme. Mi cuarto era pequeño, con una cama individual, un buró viejo y un foco que iluminaba apenas lo necesario. La ventana daba al patio, y por las noches todo se sentía más silencioso de lo normal, como si el sonido se quedara atrapado en las paredes. Había otros cuartos en la casa, pero casi nunca veía a los otros inquilinos. A veces escuchaba pasos o puertas cerrándose, pero rara vez coincidíamos. Eso me daba una sensación extraña, como si realmente estuviera solo, aunque sabía que no lo estaba. Intenté no pensar demasiado en eso al principio. Los primeros días pasaron sin nada fuera de lo común. Salía temprano, regresaba tarde y apenas cruzaba palabra con la dueña. Noté que siempre estaba en la cocina o cerca del pasillo principal como vigilando. Una cosa que sí me llamó la atención fue una puerta al fondo del pasillo, distinta a las demás. Era más vieja, con la madera más oscura y un candado que parecía nuevo. Pregunté por ella de forma casual y la señora solo dijo que era un cuarto en desuso, algo que no valía la pena abrir. No insistí, pero desde ese momento no pude dejar de fijarme en esa puerta. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles que no encajaban. Algunas noches escuchaba movimientos en el pasillo como si alguien arrastrara algo pesado. Otras veces creía oír golpes secos, apagados, que venían justo de donde estaba esa puerta. Pensé que tal vez eran cosas viejas acomodándose o tuberías haciendo ruido, pero no terminaba de convencerme. Lo que más me inquietaba era que esos sonidos ocurrían siempre a la misma hora, ya entrada la noche, cuando todo debería estar completamente en silencio. Una noche regresé más tarde de lo habitual, cerca de la medianoche. La casa estaba completamente oscura, excepto por una luz tenue que salía del pasillo. Mientras caminaba hacia mi cuarto, escuché claramente un golpe, más fuerte que los anteriores, seguido de algo que sonó como un quejido ahogado. Me quedé quieto, tratando de entender si realmente lo había escuchado o si era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero entonces volvió a suceder, proveniente directamente de esa puerta que, según la dueña, no debía abrirse nunca. Me quedé varios segundos sin moverme, con el corazón latiendo fuerte, tratando de convencerme de que no era nada. Pero el silencio que siguió fue peor, porque sentí que algo estaba esperando del otro lado. Caminé despacio hacia mi cuarto, pero no pude entrar. Me quedé mirando el pasillo fijamente, como si en cualquier momento esa puerta fuera a moverse sola. Intenté dormir,
pero cada pequeño ruido me hacía abrir los ojos. Esa noche no descansé nada, y desde entonces esa sensación de incomodidad ya no se fue. Al día siguiente, la casa parecía normal otra vez. La dueña estaba barriendo el patio como si nada hubiera pasado. Me saludó apenas con un gesto, sin cruzar palabra. Pensé en preguntarle directamente por los ruidos, pero algo en su forma de verme me hizo quedarme callado. No era una mirada curiosa ni amable. Era como si evaluara cada movimiento que hacía. Ese día salí antes de lo habitual, con la intención de no pensar más en eso. Pero mientras trabajaba, los sonidos regresaban a mi cabeza una y otra vez. Esa misma noche regresé más temprano, decidido a comprobar si lo que había escuchado tenía una explicación lógica. Me encerré en mi cuarto y apagué la luz, esperando. El silencio se volvió pesado con el paso del tiempo, hasta que justo como la noche anterior, comenzaron los golpes. Esta vez fueron más claros, más constantes. No eran tuberías ni madera acomodándose. Era un patrón irregular, como si alguien estuviera intentando moverse o golpear con lo poco que tenía. Sentí un escalofrío que me recorrió completo, pero no pude ignorarlo más. Salí al pasillo con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cada paso se sentía demasiado fuerte, como si la casa entera pudiera delatarme. Me acerqué a la puerta y apoyé el oído. Lo que escuché ya no dejó lugar a dudas. Respiraciones agitadas, débiles, acompañadas de pequeños golpes desesperados. No era algo que pudiera explicar fácilmente. Me separé de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. La advertencia de la dueña me vino a la mente, pero ya era demasiado tarde para ignorar lo que estaba pasando ahí dentro. Regresé a mi cuarto, pero no cerré la puerta por completo. Me senté en la orilla de la cama mirando hacia el pasillo, esperando que todo se detuviera. Pero no pasó. Los sonidos siguieron durante varios minutos, hasta que de pronto cesaron por completo. Ese silencio abrupto fue incluso más perturbador. Me levanté otra vez, con una mezcla de miedo y curiosidad que ya no podía controlar. Algo dentro de mí me decía que si no hacía nada, me iba a arrepentir después. Me acerqué nuevamente a la puerta, esta vez decidido. El candado no era tan complicado como parecía, estaba mal colocado, como si lo hubieran puesto con prisa. Con un poco de fuerza logré aflojarlo lo suficiente para abrir la puerta a apenas unos centímetros. Un olor fuerte, húmedo, salió de inmediato. Dudé por un segundo, pero empujé un poco más. Lo que alcancé a ver en ese primer instante no lo entendí completamente, pero fue suficiente para saber que había cometido un error al ignorar todo hasta ese momento. Abrí la puerta lo suficiente para poder asomarme, y lo primero que noté fue la oscuridad espesa dentro del cuarto. Apenas entraba un poco de luz del pasillo, suficiente para distinguir formas. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, sudor y algo más que no quise identificar. Tardé unos segundos en enfocar bien, pero cuando lo hice, lo vi. Había un hombre amarrado a una silla, con las manos sujetas hacia atrás y la cabeza caída hacia un lado. Su respiración era débil, irregular, como si cada inhalación le costara demasiado. Di un paso más adentro, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. El hombre estaba golpeado, con moretones en la cara y el cuerpo, y la ropa sucia y rota. Intenté acercarme más para ver si seguía consciente, pero entonces levantó ligeramente la cabeza. No dijo nada, solo me miró, y en ese momento algo dentro de mí se quebró. No fue inmediato, fue una sensación lenta, como cuando algo no encaja pero aún no sabes por qué. Su complexión, su altura, incluso la forma de su cara, eran demasiado parecidas a las mías. Me quedé paralizado, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. No era solo un parecido superficial,
Era como verme a mí mismo en peor estado, como una versión golpeada y desgastada de lo que yo era. Sentí un vacío en el estómago mientras retrocedía un paso. Pensé en salir corriendo, en fingir que nunca vi nada, pero no pude moverme con rapidez. Algo me decía que ya era demasiado tarde para escapar sin consecuencias, que el simple hecho de haber abierto esa puerta ya me había metido en algo mucho más grande. Entonces escuché el rechinido del portón en la entrada de la casa. Ese sonido seco, inconfundible, rompió el momento. El hombre en la silla intentó moverse con más fuerza, golpeando débilmente el suelo con los pies. Sus ojos se abrieron más, llenos de una desesperación que ya no necesitaba explicación. No hacía falta que hablara para entender lo que estaba pasando. Sentí el pánico subir de golpe y volteé hacia la puerta, sabiendo que en cualquier segundo alguien iba a aparecer en el pasillo. Cerré la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido, pero mis manos temblaban demasiado. Apenas alcancé a colocar el candado como estaba cuando escuché pasos acercándose. Me giré y caminé rápido hacia mi cuarto, tratando de parecer normal, como si no hubiera pasado nada. Apenas crucé la puerta, escuché la voz de la dueña en el pasillo, moviéndose con calma, como si supiera exactamente dónde estaba cada cosa. Me senté en la cama intentando controlar la respiración, pero el miedo ya era imposible de ocultar. No pasaron ni unos minutos cuando escuché que se detenía frente a mi puerta. No tocó de inmediato, solo se quedó ahí, en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier golpe que hubiera escuchado antes. Sentí cómo se me helaba la sangre mientras esperaba. Finalmente tocó, despacio, casi con paciencia. En ese momento entendí todo de golpe, como si las piezas finalmente encajaran. Los inquilinos que no veía, los ruidos, la puerta, el hombre y lo peor, que yo encajaba perfectamente en ese lugar. Me quedé inmóvil, viendo la puerta mientras los golpes suaves continuaban, cada vez más firmes. No respondí. Sentía que si decía algo, todo se iba a venir abajo en ese instante. La voz de la señora finalmente se escuchó, tranquila, casi amable, preguntando si todo estaba bien. No contesté. Los segundos se alargaron hasta volverse insoportables, hasta que escuché cómo el picaporte comenzó a moverse lentamente. No había cerrado con seguro. La puerta se abrió despacio y ahí estaba ella, observándome con esa misma mirada fría de siempre. Entró sin pedir permiso, cerrando la puerta detrás de ella con cuidado. Se quedó de pie, sin acercarse demasiado, pero sin quitarme los ojos de encima. No parecía sorprendida ni molesta. Más bien, parecía confirmando algo que ya sabía. Caminó lentamente por el cuarto, tocando el buró, la pared, como si inspeccionara el espacio. Luego se detuvo frente a mí. No necesitó preguntarme nada. Yo tampoco dije una sola palabra. En ese silencio, entendí que ya no era un simple inquilino más, que ahora yo formaba parte de lo que fuera que ocurría en esa casa. Se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera notar el olor a humedad en su ropa. Me dijo en voz baja que no debía haber abierto esa puerta, que había reglas por una razón. Su tono no era agresivo, era peor, era firme, decidido, como alguien que ya había pasado por eso muchas veces. Intenté retroceder, pero la cama me detuvo. Fue entonces cuando hizo una señal hacia el pasillo. No escuché cuando llegaron los otros, pero de pronto ya no estábamos solos en el cuarto. Dos hombres entraron sin hacer ruido. No eran inquilinos, eso lo supe de inmediato. Se movían con seguridad, como si ese lugar también les perteneciera. Intenté levantarme, pero uno de ellos me sujetó con fuerza por los hombros, obligándome a sentarme otra vez. No grité. No sé si fue el miedo o la certeza de que no serviría de nada. Todo pasó muy rápido después. Me amarraron las manos, igual que al otro hombre. Sentí la presión de las cuerdas apretando, cortando la circulación mientras mi mente intentaba encontrar una salida que ya no existía. Me sacaron del cuarto
y me llevaron por el pasillo. Pasamos frente a la puerta prohibida y esta vez la dejaron abierta. Alcancé a ver al hombre dentro, todavía en la silla, apenas consciente. Nuestros ojos se cruzaron otra vez y ahora lo entendí completamente. No era coincidencia, no era casualidad que se pareciera a mí. Nos escogían así, con características similares, para reemplazarnos, para usar nuestras identidades en algo que no quise ni imaginar. Sentí un vacío enorme al darme cuenta de que yo ya estaba ocupando su lugar. Pero algo salió mal para ellos esa noche. Cuando me llevaban hacia la salida, se escucharon sirenas a lo lejos, cada vez más cercanas. Los hombres se tensaron. La dueña cambió por primera vez su expresión. Hubo confusión, órdenes apresuradas, movimientos torpes. En ese descuido, uno de ellos soltó mi brazo por un segundo, lo suficiente para que me zafara con pura desesperación. Corrí sin pensar, tropezando, sintiendo las manos aún atadas, hasta que logré salir por el portón abierto y no me detuve hasta perderme entre las calles oscuras. Después de eso, nunca volví. Supe por noticias días después que habían encontrado una casa donde retenían personas para suplantarlas en actividades ilegales. No mencionaban nombres ni detalles claros. Nunca fui a declarar. Nunca quise regresar. A veces me pregunto qué pasó con el hombre que vi esa noche, si logró salir o si terminó desapareciendo sin dejar rastro. Lo único que sé es que desde entonces, cada vez que veo a alguien demasiado parecido a mí en la calle, no puedo evitar sentir que alguien más pudo haber ocupado mi lugar. Hola Nero, me llamo Darío Ponce y lo que voy a contar me pasó cuando regresé al pueblo donde crecí, en Zacatecas, después de varios años fuera. No volví por nostalgia ni por gusto, sino porque sentía que algo pendiente me jalaba, como si hubiera dejado una puerta abierta que necesitaba cerrar. Desde que llegué, el ambiente se sentía raro, pesado, como si el aire estuviera detenido. Las calles seguían iguales, pero la gente ya no. Había menos caras conocidas y demasiados silencios incómodos que nadie se atrevía a explicar. La casa de mis padres seguía en pie, aunque más deteriorada de lo que recordaba. El polvo cubría todo y el olor a encierro me golpeó apenas abrí la puerta. Pasé los primeros días limpiando y tratando de acomodarme, pero no podía ignorar esa sensación constante de estar siendo observado. No veía a nadie, pero lo sentía. Cada vez que salía a la tienda o caminaba por la plaza, notaba miradas que se apartaban rápido. Nadie me saludaba como antes. Algunos incluso cruzaban la calle para evitarme, lo cual me pareció exagerado. Intenté convencerme de que era normal, que yo era el extraño ahora, el que se había ido por años sin avisar. Pero algo no cuadraba. Recordaba perfectamente a varias personas del pueblo que simplemente ya no estaban. Pregunté por don Eusebio, por los hermanos Lira, por Marta, la de la tienda, y siempre obtenía respuestas vagas. Decían que se habían ido, que buscaron mejor vida, que ya no vivían ahí, pero nadie sabía decirme cuándo ni cómo. Era como si todos repitieran el mismo guión sin pensar demasiado. Una tarde decidí recorrer los alrededores del pueblo, los terrenos donde solíamos jugar de niños. El paisaje seguía seco, con esa tierra rojiza que se mete en los zapatos y no sale fácil. Caminé durante horas, tratando de reconectar con algo familiar, pero incluso esos lugares se sentían distintos, más abandonados, más callados. Noté que había zonas que antes eran transitadas y ahora parecían evitadas por completo. No había huellas recientes, ni basura, ni señales de actividad. Solo tierra dura y un silencio que incomodaba. Mientras caminaba, empecé a recordar cosas que había olvidado o que tal vez nunca quise entender. Historias que escuchaba de niño, comentarios de adultos que bajaban la voz cuando creían que no estaba escuchando. Siempre hubo algo raro en el pueblo.
pero en ese entonces lo atribuía a supersticiones. Ahora, con la distancia del tiempo, esas memorias regresaban con otro peso, como piezas sueltas que empezaban a encajar de forma inquietante, aunque todavía no lograba ver la imagen completa. Al caer la tarde, me detuve en un terreno que reconocí vagamente, aunque no recordaba qué había ahí antes. Era un lugar amplio, cercado a medias, con la tierra visiblemente removida en varias partes. No era reciente, pero tampoco parecía viejo. Había algo en ese sitio que me hizo quedarme más tiempo del necesario, observando en silencio. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el clima. Y aunque en ese momento no lo entendía del todo, supe que ese lugar no era cualquier terreno abandonado. Esa primera vez no hice nada más que observar, pero el lugar se me quedó clavado en la cabeza. Regresé al día siguiente temprano, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra. Llevé una pala vieja que encontré en la casa, sin saber bien qué esperaba encontrar. Al acercarme, noté que el suelo no solo estaba removido, sino que en algunas zonas se veía más húmedo, como si alguien hubiera trabajado ahí recientemente. No había huellas claras, pero sí marcas irregulares. Empecé a escarbar en uno de esos puntos, sintiendo una mezcla de curiosidad y una incomodidad que no lograba explicar. Al principio solo salía tierra compacta, piedras pequeñas y raíces secas. Pero después de un rato, la pala golpeó algo distinto. No fue un sonido fuerte, pero sí lo suficiente para hacerme detener. Me agaché y comencé a quitar la tierra con las manos más rápido, con esa urgencia que no viene de la razón. Lo primero que vi fue tela, sucia, desgastada. Seguí descubriendo más y entonces apareció una forma que reconocí de inmediato. No era un objeto, era un brazo. Me quedé congelado unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. El cuerpo no estaba completamente descompuesto, lo cual me heló más la sangre. No parecía haber estado ahí por mucho tiempo. Tenía la cara parcialmente cubierta, pero lo suficiente visible para entender que no era alguien desconocido. Lo había visto antes en el pueblo. No recordaba su nombre, pero sabía que no era un extraño. Me alejé de golpe, respirando con dificultad, sintiendo que el aire no me alcanzaba. Todo lo que me habían dicho sobre la gente que se había ido empezó a sentirse como una mentira demasiado grande. No supe cuánto tiempo me quedé ahí parado, viendo ese hoyo como si esperara que algo más saliera. Pero lo que realmente me hizo reaccionar fue un ruido a lo lejos. No era fuerte, pero era claro, como pasos sobre tierra seca. Levanté la vista y vi movimiento cerca del límite del terreno. No distinguí bien quién era, pero alguien estaba ahí, observando. En cuanto noté su presencia, esa figura se movió, desapareciendo detrás de unos arbustos. Sentí un golpe en el estómago, una certeza incómoda de que no debía estar ahí. Tapé el hoyo como pude, con manos temblorosas, sin dejar de mirar hacia donde había visto a esa persona. No quería quedarme más tiempo, pero tampoco quería dejar todo expuesto. Algo dentro de mí ya entendía que aquello no era un hallazgo cualquiera. Mientras cubría el cuerpo, me di cuenta de algo más. No era el único lugar removido. Había varios puntos similares alrededor, algunos más antiguos, otros más recientes. La idea empezó a tomar forma en mi cabeza y lo que sugería era demasiado oscuro para aceptarlo de inmediato. Regresé al pueblo tratando de actuar normal, pero todo había cambiado. Ahora cada persona que veía me parecía sospechosa. Cada mirada esquiva tenía un nuevo significado. No era que la gente se hubiera ido. No era coincidencia. Algo estaba pasando en ese lugar desde hace tiempo, algo que todos sabían y nadie decía. Y lo peor no era solo lo que había encontrado, sino la sensación creciente de que alguien ya sabía que yo también lo había descubierto. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido dentro de la casa me hacía abrir los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Me quedé acostado mirando el techo,
tratando de ordenar lo que había visto, pero todo apuntaba a lo mismo. No era un accidente ni algo aislado, era sistemático. La forma en que el cuerpo estaba enterrado, la cantidad de tierra removida en ese terreno, las desapariciones que nadie explicaba, todo encajaba demasiado bien. No quería aceptarlo, pero la idea ya estaba ahí, clara, imposible de ignorar, creciendo como una infección que no podía detener. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché algo afuera. No fue un sonido cualquiera, eran pasos, varios. Lentos, coordinados, como si no tuvieran prisa porque sabían exactamente a dónde iban. Me levanté sin hacer ruido y me asomé por una rendija de la ventana. No había luces, pero la luna alcanzaba a iluminar lo suficiente. Vi siluetas, personas caminando frente a mi casa. No hablaban, solo se movían. Sentí cómo el estómago se me hacía un nudo al entender que no era coincidencia. No estaban pasando, estaban ahí por mí. Me alejé de la ventana y apagué cualquier luz que pudiera delatarme. El silencio se volvió más pesado, más denso, como si presionara contra las paredes. Entonces escuché algo peor, un golpe seco en la puerta. No fue fuerte, pero sí firme. Después otro, y otro más. No había voces, no había advertencias. Solo esa insistencia tranquila que me hizo entender que no iban a irse. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando que se cansaran. Pero los golpes continuaron, constantes, como un recordatorio de que sabían que yo estaba dentro. Decidí moverme hacia la parte trasera de la casa, tratando de no hacer ruido. Cada paso sobre el piso viejo crujía más de lo que recordaba. Sentía que en cualquier momento la puerta cedería. Al llegar a la cocina, escuché algo distinto. Pasos rodeando la casa. No eran pocos, eran varios. Me estaban cercando. En ese momento entendí algo que me heló completamente. Esto no era improvisado, no era una reacción impulsiva, era un procedimiento, algo que ya habían hecho antes, algo que sabían hacer muy bien. Busqué cualquier cosa que pudiera servirme, pero no había mucho. Tomé una lámpara y me acerqué a la puerta trasera. La abrí apenas lo suficiente para asomarme. El aire de la noche estaba frío, pero lo que realmente me paralizó fue ver otra figura a unos metros, quieta, esperando. No hizo ningún movimiento brusco, solo dio un paso hacia adelante, lento. Entonces escuché tierra moviéndose, no muy lejos de ahí, como si alguien estuviera cavando. En ese instante ya no hubo duda. No venían a hablar, venían a hacerme desaparecer. Cerré la puerta de golpe y me recargué contra ella, sintiendo cómo las piernas me temblaban sin control. Los golpes en la puerta principal se detuvieron de repente y ese silencio fue peor, porque duró solo unos segundos antes de que algo más comenzara. Un sonido seco, repetitivo, del otro lado de la pared, como madera cediendo, como si estuvieran intentando entrar por cualquier punto. Supe que ya no tenía tiempo y que lo que fuera que pasaba en ese pueblo estaba a punto de alcanzarme también. No pensé demasiado en lo que iba a hacer, solo reaccioné. Me moví hacia una ventana lateral que daba al patio, una que casi nunca se abría porque estaba medio atorada. La empujé con todas mis fuerzas hasta que cedió lo suficiente para poder pasar. Sentí cómo la madera raspaba mis brazos, pero no me detuve. Afuera, la oscuridad era más densa de lo que esperaba. Apenas podía ver unos metros delante de mí, pero sabía que quedarme no era opción. Escuché cómo algo se rompía dentro de la casa justo cuando caí al suelo del otro lado. Corrí sin dirección clara, tropezando varias veces con piedras y tierra suelta. No volteé hacia atrás, aunque podía escuchar movimiento, pasos acelerándose, ramas quebrándose. No gritaban, no decían nada. Ese silencio era lo peor, porque hacía todo más intencional, más frío. Sentía que me estaban siguiendo de cerca, que en cualquier momento alguien me iba a alcanzar por la espalda. El aire me quemaba los pulmones, pero seguí corriendo hasta que reconocí el camino que llevaba fuera del pueblo, hacia la carretera vieja que casi nadie usaba ya.
No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero cuando finalmente llegué a la orilla del camino, me detuve solo lo suficiente para mirar atrás. No vi a nadie, ni una sola silueta, nada, solo oscuridad. Eso me desconcertó más que si los hubiera visto ahí mismo. Era como si simplemente hubieran decidido detenerse al llegar a cierto punto. No intenté entenderlo. Seguí caminando hasta que, después de un rato, logré encontrar señal en el teléfono y pedí ayuda, aunque no sabía exactamente qué decir sin sonar completamente fuera de lugar. Las autoridades llegaron horas después, cuando el cielo ya empezaba a aclarar. Regresaron conmigo al pueblo, pero todo parecía normal, demasiado normal. Mi casa estaba abierta, sí, pero no había señales claras de violencia más allá de la ventana forzada. Nadie salió a decir nada, nadie parecía saber nada. Les hablé del terreno, del cuerpo, de la gente durante la noche. Fueron a revisar, pero no encontraron nada, ni rastro de tierra removida reciente, ni mucho menos de lo que yo había visto con mis propios ojos. Insistí todo lo que pude, pero mientras más hablaba, más evidente se volvía la forma en que me miraban. No como alguien que había descubierto algo grave, sino como alguien que estaba confundido o alterado. Tomaron nota, me hicieron preguntas, pero al final se fueron sin hacer mucho más. Me dijeron que probablemente había malinterpretado las cosas, que el cansancio o el estrés podían jugar malas pasadas. No discutí más. Sabía lo que había visto, pero también entendí que no iba a encontrar apoyo ahí. No regresé al pueblo después de eso. Me fui ese mismo día y no he vuelto desde entonces. A veces pienso en lo que pasó y trato de encontrar una explicación lógica, algo que me permita acomodar todo en mi cabeza. Pero siempre termino en el mismo punto. Demasiadas personas desaparecieron sin dejar rastro. Demasiado silencio. Demasiada tierra removida donde no debería haber nada. Y lo único que tengo claro, lo único que no puedo sacarme de encima, es que en ese lugar hay cosas que la gente prefiere enterrar, incluso cuando todavía están vivas. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Martín Velasco y lo que voy a contar me pasó en uno de esos turnos nocturnos que parecen no terminar nunca. Llevo años manejando de noche, recogiendo gente en zonas donde casi nadie quiere pasar después de que cae el sol. Uno aprende a ignorar ciertas cosas, calles vacías, luces que parpadean, sombras que parecen moverse aunque no haya viento. Esa noche empezó como cualquier otra, con el tablero iluminando mis manos y la radio sonando bajito. No tenía idea de que ese viaje iba a ser distinto desde el momento en que acepté la solicitud. Eran cerca de la medianoche cuando me cayó el viaje. La ubicación me llamó la atención porque estaba marcada en una zona industrial vieja, de esas que quedaron abandonadas después de que cerraron varias fábricas. Dudé un poco antes de aceptar, pero al final lo hice porque no había tenido mucho movimiento esa noche. Mientras manejaba hacia allá, las calles se iban quedando cada vez más solas, más oscuras. Los postes de luz estaban separados y muchos ni siquiera funcionaban. El pavimento tenía grietas profundas y había basura acumulada en las esquinas, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Cuando llegué al punto de recogida, no vi a nadie al principio. Solo había estructuras metálicas oxidadas, portones caídos y paredes grafiteadas. Bajé la velocidad y avancé unos metros más, pensando que tal vez la ubicación estaba mal marcada. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada junto a lo que parecía ser la entrada de una bodega, completamente inmóvil. No hacía señas ni intentaba acercarse. Solo estaba ahí, esperando.
Me detuve frente a ella y destrabé las puertas, esperando que se subiera sin decir mucho, como suele pasar en esos turnos. La mujer abrió la puerta trasera y subió sin hacer ruido. No dijo buenas noches, ni mencionó destino alguno. Solo cerró la puerta con cuidado y se quedó quieta. Revisé la aplicación para confirmar la dirección y comencé el trayecto. En el espejo retrovisor alcancé a verla un poco mejor. Tenía el cabello oscuro, largo y desordenado, cubriéndole parte del rostro. Su ropa era sencilla, pero algo en su postura me incomodaba. No se movía en lo absoluto, ni siquiera parecía respirar con normalidad. Aún así, seguí manejando, tratando de convencerme de que solo era una pasajera más. Pasaron varios minutos sin que dijera una sola palabra. El silencio dentro del coche empezó a volverse pesado. La radio ya no se escuchaba igual, como si el sonido se perdiera en el aire. Intenté hacer la típica pregunta para romper el hielo, pero algo me detuvo. No sabría explicar por qué, pero sentía que no debía hablarle. Mis manos comenzaron a sudar ligeramente sobre el volante. Miré de nuevo por el retrovisor, tratando de ubicar sus ojos, pero su cabello seguía cubriéndole la cara. Era como si no quisiera ser vista, o como si no necesitara serlo. Fue justo en ese momento cuando sentí algo raro, una especie de presión en el ambiente, como si el aire dentro del coche se hubiera vuelto más denso. Ajusté el espejo sin pensar demasiado, solo para tener mejor visibilidad, y entonces lo noté. Por una fracción de segundo en el reflejo me pareció ver algo más en el asiento trasero. No solo a ella, había una forma, una silueta, algo que no cuadraba con lo que sabía que estaba ahí. Parpadeé, creyendo que era mi imaginación, pero la sensación no desapareció. Intenté convencerme de que había sido un juego de luces, algo causado por los pocos focos que seguían funcionando en esa zona. Aún así, no pude evitar mirar otra vez el retrovisor. Esta vez lo hice con más cuidado, tratando de no llamar la atención. La mujer seguía en la misma posición, completamente inmóvil, pero detrás de ella, apenas perceptible, había algo más oscuro que el resto del asiento. No era una sombra normal, era una forma que parecía ocupar espacio, como si alguien estuviera sentado justo a su lado, encorvado, observándome sin necesidad de moverse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras apretaba el volante con más fuerza. Mi respiración se volvió más corta, más rápida. Pensé en detener el coche y pedirle que bajara, inventar cualquier excusa, pero algo dentro de mí decía que eso no iba a salir bien. Miré la ruta en la aplicación. El destino seguía marcando hacia una zona aún más alejada, más oscura. No había tráfico, no había peatones, no había absolutamente nadie que pudiera ayudar si algo salía mal. Solo estaba yo, ese silencio extraño y lo que fuera que venía atrás. Decidí bajar un poco la velocidad, tratando de ganar tiempo mientras pensaba qué hacer. Fue entonces cuando noté algo más. En el espejo, la silueta parecía haberse movido ligeramente. No fue un movimiento claro, no fue algo que pudiera describir con precisión, pero ya no estaba en la misma posición que antes. Era como si se hubiera acercado un poco más hacia el centro del asiento. Sentí un nudo en el estómago. Ya no podía fingir que era mi imaginación. Había alguien más ahí, y no había escuchado en ningún momento que otra puerta se abriera. Miré rápidamente por encima del hombro, rompiendo cualquier regla de seguridad al volante. Solo vi a la mujer, exactamente igual que antes, ni rastro de otra persona. Pero cuando regresé la vista al frente, el retrovisor volvió a mostrarlo. Esa forma oscura, esa presencia imposible. Fue ahí cuando decidí que tenía que detenerme, aunque fuera en medio de la nada. Empecé a orillarme lentamente, buscando algún espacio donde pudiera frenar sin riesgo. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía concentrarme en el camino. Antes de que pudiera detener completamente el coche, unas luces aparecieron de repente detrás de mí.
Un vehículo se acercó a gran velocidad, encendiendo las altas. Me cegó por un segundo. Pensé que solo era otro conductor imprudente, pero no se detuvo. Se pegó demasiado, casi empujándome. Intenté acelerar un poco para darle espacio, pero entonces otro coche apareció de frente, bloqueando el carril. Frené de golpe, confundido, sin entender qué estaba pasando. Todo ocurrió en cuestión de segundos, demasiado rápido para reaccionar con claridad. El coche de atrás se colocó justo pegado a mi defensa, mientras el de enfrente quedó atravesado, cerrándome el paso por completo. Mis manos temblaban. Miré el retrovisor una vez más, y ahora la silueta ya no estaba junto a la mujer. Estaba justo detrás de mi asiento. No podía verla directamente, pero sabía que estaba ahí. Lo sentía. Antes de que pudiera hacer algo más, la mujer habló por primera vez, con una voz baja y seca que me heló la sangre. No levantó la cabeza, no se movió, pero dejó claro que esto apenas estaba empezando. La voz de la mujer fue apenas un susurro, pero se escuchó clara en el silencio del coche. No entendí exactamente lo que dijo, solo capté que no era una petición ni una advertencia común. Sonaba más bien como una instrucción, algo que ya estaba decidido desde antes de que yo llegara a ese lugar. Sentí cómo el aire se volvía más pesado dentro del vehículo. Mis manos ya no respondían igual. Intenté abrir la puerta, pero el seguro no reaccionó. Fue entonces cuando comprendí que no tenía control de nada en ese momento. Las luces del coche de enfrente se apagaron de golpe, dejándonos en una oscuridad casi total. Solo quedaba el resplandor débil del tablero y las luces traseras del vehículo que me bloqueaba por detrás. De pronto, varias figuras comenzaron a salir del coche de enfrente. Eran al menos 3 personas, todas con movimientos firmes, sin prisa, como si ya supieran exactamente qué hacer. Sentí un golpe seco en la ventana del conductor. Giré la cabeza apenas y vi a uno de ellos haciéndome una señal para que bajara el vidrio. No lo hice. No podía. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Antes de que pudiera reaccionar, alguien abrió la puerta trasera del lado derecho. No escuché el seguro. Simplemente se abrió. La mujer no opuso resistencia cuando la sacaron. De hecho, parecía que ya esperaba ese momento. No gritó, no se defendió, solo desapareció de mi vista en cuestión de segundos. Intenté salir por mi lado, pero la puerta tampoco respondió. Entonces sentí un movimiento detrás de mí. Algo se inclinó hacia adelante, tan cerca que pude percibir su respiración irregular casi pegada a mi oído. Una mano apareció sobre mi hombro, firme, pesada. No era la de la mujer, era más grande, más áspera. Me quedé completamente inmóvil. No tenía sentido resistirme en ese punto. Otro de los sujetos abrió mi puerta desde afuera, como si ahora sí los seguros funcionaran para ellos. Me jalaron sin decir una sola palabra. Caí de rodillas sobre el pavimento frío. El olor a metal y humedad era fuerte. Me levantaron entre dos y me llevaron hacia el coche que estaba bloqueando el paso. Apenas alcancé a ver el interior. Había herramientas, cuerdas y manchas oscuras que no quise identificar. Me cubrieron la cabeza con algo, tal vez una tela gruesa, y me empujaron hacia adentro. El trayecto fue corto, pero se sintió eterno. Escuchaba murmullos, pasos, puertas abriéndose. Cuando finalmente me quitaron la cubierta, estaba dentro de una bodega amplia, mal iluminada, con focos colgando del techo. El lugar olía a aceite, sudor y algo más que me revolvió el estómago. No estaba solo. Había otros hombres ahí, algunos sentados, otros tirados en el suelo, todos golpeados, todos con la misma expresión de miedo y confusión que seguramente yo tenía en ese momento. Uno de ellos levantó la mirada cuando me dejaron caer junto a ellos. Tenía el rostro hinchado, un ojo completamente cerrado. Apenas podía hablar, pero lo hizo. Dijo algo que me heló más que todo lo anterior.
Mencionó que no éramos los primeros, que llevaban tiempo haciendo esto, que usaban los viajes para ubicar conductores, para atraerlos sin levantar sospechas. Mientras lo escuchaba, entendí lo peor. No se trataba solo de un asalto. Había algo más organizado, algo más frío. Y en ese lugar todos sabíamos que salir de ahí no dependía de nosotros. El tiempo dentro de la bodega se volvió difícil de medir. No había ventanas visibles y la luz artificial permanecía encendida todo el tiempo. Perdí la noción de las horas, pero sabía que había pasado al menos una noche completa por el cansancio que sentía en el cuerpo. Nadie nos daba explicaciones claras, solo entraban, revisaban a algunos, se llevaban a otros y regresaban sin ellos. Cada vez que la puerta metálica se abría, todos levantábamos la cabeza con miedo. Nadie sabía si ese momento significaba una oportunidad de salir o algo mucho peor. En algún punto comenzaron a separarnos. Nos llamaban por nombre completo, lo cual me hizo entender que ya tenían toda nuestra información. Cuando dijeron el mío, sentí que el estómago se me vaciaba. Me levantaron sin violencia, pero con firmeza, y me llevaron a una zona más apartada de la bodega. Ahí había una mesa, papeles y un equipo que parecía usado para tomar fotografías. Uno de ellos me explicó, sin rodeos, que necesitaban reemplazos, conductores que dejaran de existir oficialmente para que otros ocuparan su lugar sin levantar sospechas. Intenté resistirme, pero no tenía fuerzas ni opciones reales. Me obligaron a firmar documentos que apenas podía leer por lo hinchado que tenía un ojo. Me tomaron fotos, grabaron mi voz diciendo ciertas frases y copiaron todo lo que llevaba conmigo. Identificaciones, tarjetas, incluso mi teléfono. Escuché como uno de ellos mencionaba que mi cuenta ya estaba activa en otro dispositivo. Sentí un vacío extraño, como si en ese momento alguien más ya estuviera viviendo mi vida sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. No sé exactamente qué cambió después, pero algo hizo que cometieran un error. Tal vez fue el cansancio, tal vez confiaron demasiado en el control que creían tener. Esa misma noche, mientras movían a otro grupo, uno de los accesos quedó sin asegurar por completo. Uno de los hombres a mi lado lo notó antes que nadie. No dijo nada, solo me miró y asintió ligeramente. Fue suficiente. Nos levantamos como pudimos, ignorando el dolor, y avanzamos en silencio hacia esa salida que apenas estaba entreabierta. Corrimos sin mirar atrás. No sabíamos a dónde íbamos, solo queríamos alejarnos lo más posible. Escuchamos gritos detrás, pasos, pero la oscuridad jugó a nuestro favor. Salimos a un terreno abierto y seguimos hasta encontrar una carretera. Pasó un vehículo después de lo que se sintieron horas, aunque probablemente fueron minutos. Nos ayudaron, llamaron a las autoridades y todo se volvió confuso otra vez. Declaraciones, hospitales, preguntas, pero muchas cosas nunca quedaron claras. La bodega apareció vacía cuando regresaron. Intenté recuperar mi vida, pero ya no era realmente mía. Mi cuenta había sido usada, mis datos circulaban y hubo movimientos que yo no hice. Las autoridades dijeron que investigarían, pero nunca hubo responsables. A veces, cuando manejo de noche otra vez, reviso el retrovisor más de lo normal. No por costumbre, sino por miedo, porque entendí algo que no se me va a olvidar. En este trabajo, no solo recoges pasajeros. A veces, alguien ya decidió que tú eres el siguiente en desaparecer. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.